Atención. Salario mínimo para el 2026 será de 2 millones de pesos con auxilio de transporte, presidente Petro. El presidente Gustavo Petro decretó este lunes el salario mínimo 2026. En su alocución presidencial, el mandatario justificó la medida bajo el principio de salario vital y la demanda agregada que genera en la economía. El presidente Gustavo Petro anunció este lunes 29 de diciembre el decreto del salario mínimo para el año 2026 que establece la cifra de 2 millones con subsidio de transporte. Según explicó, la medida impacta de manera directa a entre 2 y 3 millones de personas, y tiene efectos sobre el conjunto de la economía al fortalecer el consumo de los hogares y mover los circuitos de la economía popular. El jefe de Estado enmarcó el anuncio dentro de una tesis económica y social. El salario mínimo no puede entenderse solo como un ajuste de inflación y productividad, sino como una política que incide en la demanda interna, el empleo y las condiciones materiales de vida. El salario no es un costo, el salario es el ingreso de la fuerza de trabajo que determina la riqueza en Colombia y el presupuesto nacional, afirmó. En ese orden, sostuvo que el alza dinamiza la actividad de quienes venden bienes y servicios en entornos no asalariados. Los lugares en las grandes ciudades de economía popular son los más activos de la economía nacional en trabajo, en empleo y en ingresos. Y, en esa medida, el salario mínimo permite que más se demanden ese tipo de negocios. Salario mínimo vital familiar, el concepto. Gracias, señor presidente, por darnos la gran oportunidad con este nuevo salario. Gracias a usted y su nuevo aumento podemos cometer muchas cosas que tenemos pendientes y muchas veces no podemos aceptarlas. Le damos la oportunidad y las gracias por tenernos en cuenta en este aspecto. De parte mía y de parte de mis compañeras, le damos muchas gracias y de una vez le deseo un feliz año y que el próximo año sea de grandes éxitos. Parte del Ministerio de Minas y Energía. De parte de Minas. De los compañeros. Salario mínimo vital familiar, el concepto que el presidente dice que Colombia no ha aplicado en 34 años. En su intervención, el presidente Gustavo Petro explicó que el salario mínimo históricamente se calcula a partir de variables como inflación y productividad, pero aseguró que el país debe adoptar un concepto que está ordenado por la Constitución y no se ha aplicado de manera efectiva, el ingreso vital familiar, no individual. En su intervención, el mandatario vinculó ese enfoque a la idea de vida digna y a referencias históricas que conectan con la doctrina social de la Iglesia citando la encíclica Rerum Novarum del Papa León XVIII y acuerdos internacionales. Así lo planteó en su declaración. Aquí vamos, sobre esa base, por un concepto que está ordenado por la Constitución pero que en 34 años no se ha utilizado en Colombia, se llama el salario o el ingreso vital familiar, no es individual. Los trabajadores y trabajadoras en general no viven solos, viven en su familia, y aquí se trata y por eso se llama vital. Y agregó el marco internacional en el que ubica ese concepto. Internacionalmente ya había sido aprobada por la Organización Internacional del Trabajo. Eso no es un sindicato, es la Asamblea Mundial de todos los empresarios, de las organizaciones de trabajadores, y los gobiernos, y uno de esos acuerdos y tratados es que hay que constituir el salario vital. De ahora en adelante que Colombia se hable no solo el salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar. La operación con canasta familiar, tamaño del hogar y número de trabajadores. El presidente explicó que el gobierno hizo un cálculo con promedios estadísticos de composición familiar y participación laboral, para estimar qué nivel de ingreso permitiría cubrir un mínimo vital del hogar. Detalló que se tomó como referencia un promedio de 3,4 integrantes por familia y 1,5 trabajadores por hogar, además del costo de una canasta familiar que según dijo ronda los 3 millones de pesos. En su explicación, el resultado de esa división fundamenta la decisión final. En la locución lo expuso así. ¿Cuánto es la canasta de la familia? La canasta de la familia son 3 millones y pico en total. Y esos entonces ahora si trabaja un trabajador y medio se divide,
y nos da el salario vital familiar y ese es el decreto que tenemos aquí. Con base en dicho análisis, el presidente anunció el monto y lo acompañó de porcentajes de crecimiento nominal y real, diferenciando el componente con auxilio de transporte y el valor que denominó mínimo vital familiar. El salario vital con auxilio de transporte, año 2026 será de 2 millones de pesos con auxilio de transporte. Y añadió, pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos, que implica un crecimiento de 22,7%. Y el resultado que nos da es 18,7% real, aclarando que se tiene que aplicar una diferenciación entre el salario mínimo y el subsidio de transporte porque hay lugares del país donde no aplica. Empleo, pobreza y la disputa por la distribución de la riqueza. El mandatario anticipó críticas al incremento y defendió que su impacto económico, lejos de frenar la actividad, puede empujar ventas y contratación al aumentar la demanda. En esa lógica, aseguró que el país tiene la tasa de desempleo más baja del siglo y niveles de pobreza en descenso, y sostuvo que el aumento salarial impulsa esa tendencia. En la locución lo expresó con este argumento: van a decir que se va a paralizar la economía. Hasta ahora tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo, tasas de pobreza más bajas de todo el siglo. Estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza y yo creo que aumentan empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más. Por tanto, necesitarán más trabajadores. En el cierre de su intervención, el presidente enmarcó el incremento como una decisión de redistribución, reconoció que podría haber presión sobre precios y sostuvo que la inflación refleja una disputa por la riqueza. Este gobierno hace lo contrario, a concentrar la riqueza arriba. Nosotros aquí queremos democratizar la riqueza, dijo, antes de concluir con un mensaje de fin de año dirigido a trabajadores y pequeños y medianos empresarios. Señores periodistas, por favor, no engañen al pueblo. Otra vez en nuestro gobierno respecto al 2022, semana 49, ha reducido tanto los casos de 6.330 a 4.005 y la tasa, que es en relación a los nacidos vivos, por primera vez en la historia de Colombia, el promedio nacional de muertes por cada 1.000 nacidos vivos bajó a un dígito. Y este es el mayor logro del gobierno del cambio. Disminuimos en miles los niños que mueren en el sistema de salud. Vamos a crear ya la central única de compra de medicamentos en las EPS intervenidas. Solo una central, laboratorio que lleve precios por encima del mercado, no compramos. Se acaba la especulación y el acaparamiento de medicinas. Otro indicador de salud importantísimo, otra vez semana 49, incluido este año, de 8.498 casos de mortalidad perinatal, fíjense esa cifra, 2022, y hemos reducido a 5.575. Esto se llama salud preventiva.